que van a permitirme guiar en este tema para poder compartir algunos términos muy sencillos, pero con la intención de que entendamos que muchas veces nos dicen, pues, debes tener gente innovadora para poder trabajar. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? Y la realidad es que debes tener gente pensante para poder generar innovación. ¿Sí? No tiene que ser ni muy creativa ni muy innovadora, tienes que ser gente pensante, pero tienes que generar las condiciones adecuadas para que se pueda dar la innovación. Y esto puede permitir entonces que tengas una organización que consistentemente se vuelva una máquina de innovación o no. ¿Sí? Muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo nosotros facilitando procesos de innovación que van a permitir que exista un ejercicio de innovación, genere tal vez algún resultado en la innovación, que puede ser algo positivo o algo no tan positivo, no importa, pero no necesariamente eso implica que entonces la organización va a ser innovadora ahora. ¿Sí? Y lo que descubrimos nosotros es precisamente lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hace una organización realmente innovadora? Y no es que tengamos los métodos adecuados, no es que tengamos a las personas con el conocimiento profundo que permita en su estado de la técnica generar mucha producción intelectual. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Y esta es la parte que tiene que ver con los ingredientes secretos precisamente de la innovación, y es algo que aprendimos pues con base a mucha experiencia, mucho estudio, y finalmente nos resultó en una organización que Continental lo era hasta hace algunos años, pues la organización que más innovación producía a nivel global, de 110 centros de innovación que existían. Nosotros éramos los que más producíamos en ese momento a partir de estas revelaciones que encontramos, ¿no? Entonces, permítanme presentarles esta. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Entonces, aquí la idea es, primero tuvimos que entender de qué hablamos cuando hablamos de innovación, ¿sí? Porque muchas veces piensan es que tenemos que tener las mejores ideas, tenemos que generar las invenciones más novedosas, y todo esto no tiene ningún sentido si nosotros no lo llevamos a un éxito comercial, ¿sí? Una innovación que se queda a nivel de patente, la patente se queda ahí guardada y se queda ahí como un acervo, eso no sirve para nada. Eso no te va a generar innovación. Eso es una invención, lo que te da un componente que eventualmente puede generar innovación si es que lo comercializas, si es que genera valor a partir de eso, ¿no? Pero si no genera valor, se queda al nivel de invención, y la invención no te genera ningún beneficio económico, la invención no te genera ninguna prosperidad, no te genera una mejora en tu capacidad productiva o en tu capacidad competitiva. La invención no sucede hasta que se convierte en innovación. Es por eso que necesitamos explotarla, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la innovación tiene que ver con la explotación de esta innovación que genera beneficio para una empresa, tiene que ver con dinero, éxito comercial, que eventualmente nos va a traer los beneficios de la innovación. Pero nosotros lo que buscamos es no hacer una innovación que solamente suceda una vez y a partir de eso ya seguir la vida, ¿no? Lo que queremos es que sea una innovación sostenible, ¿sí? Es decir, que tengamos nosotros la capacidad de crear una estructura que permita generar una máquina de innovación, ¿sí? Continuamente generando ideas que puedan ser exitosas y luego más ideas que se puedan convertir en éxitos de mercado y que puedan incrementar cada vez nuestro portafolio de productos que generen más beneficio para la compañía y que nos permita eventualmente pues tener la capacidad de poder crecer brutalmente a partir de eso, ¿no? Eso es lo que buscamos con una innovación sostenible, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener una organización de innovación sostenible, tenemos que entender cuáles son los elementos que son necesarios para poder llegar a eso. Y son muy sencillos, ¿sí? Probablemente ustedes los han pensado en alguna ocasión, y creo que es importante que tengamos claro cuáles son los roles que necesitamos para poder crear una organización innovadora. Seguramente ustedes pensarán inmediatamente, necesitamos innovadores, gente que innove, ¿sí? Pero ese ingrediente por sí solo no va a generar necesariamente lo que buscamos. ¿Qué pasa con los innovadores? Lo que pasa con los innovadores es que
El innovador como tal es una persona que reta el status quo, ¿sí? Que reta la normalidad de la empresa, va en contra de ella, trata de generar cambios que van de alguna manera a poner en duda la realidad de la empresa, y esto va a generar, porque somos seres humanos, pues resistencia. Normalmente el ser humano tiene un cerebro y ese cerebro es muy flojo, entonces lo que le gusta hacer al cerebro es seguir patrones. Entonces si entendemos que algo ya funciona de esa manera, nosotros queremos minimizar la energía que gasta el cerebro pensando que tenemos que perpetuar esa manera de seguir, ¿sí? Entonces cambiar al cerebro humano en algo que es completamente diferente es un esfuerzo brutal, ¿sí? Y cambiar una organización que tiene muchos cerebros y que de esta manera tendrían que moverse hacia otra dirección diferente, requiere más allá que solamente traer nuevas ideas que exploten, ¿sí? Y requiere lo que es más importante, es algo que le conocemos como el líder de innovación, ¿sí? Y líder de innovación, probablemente ustedes piensan, bueno, es la persona que dirige las iniciativas de innovación, es la persona que es el gerente de innovación, el director de innovación de la empresa. Pues no tiene que ver con eso. Con lo que tiene que ver es que esta es una persona que tiene suficiente autoridad y rango y capacidad de enfrentar conflictos para poder defender a los innovadores, ¿sí? Si nosotros decimos que los innovadores son gente que se sale del esquema normal, es gente que trata de romper la normalidad, entonces va a ser una serie de personas que van a ser rechazadas por la propia organización, ¿sí? Entonces tiene que haber alguien que los defienda, tiene que haber alguien que esté protegiéndolos para que la organización misma, cuando una persona, no regreso tantito, nada más para decirles, cuando una persona está dentro de una organización que tiene ciertas creencias, cierto entendimiento de cómo tienen que ser las cosas, las personas o se adaptan a esas creencias que tiene esa comunidad, lo hemos visto continuamente, o son expulsados de la comunidad, o al final ellos salen de la propia comunidad. Esto sucede en las mismas organizaciones, ¿sí? Entonces, si tenemos innovadores que retan la forma de pensar de una comunidad, que en este caso una empresa, pues van a ser rechazados, la propia empresa va a buscar que dejen de hacer cosas raras, ¿no? Sabemos cómo se hacen las cosas y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, no hagan cosas raras, y para eso está el líder de innovación. El líder de innovación es la persona que va a permitir contener toda esa agresión, digamos, que va a existir hacia los innovadores, para permitir que los innovadores hagan su chamba, que es innovar. Pero el líder de innovación va a tener que enfrentar y va a tener que asegurarse de que el rechazo, la resistencia que el resto de la organización gestiona, buscando a que todo se genere otra vez de forma homogénea, es decir, que los innovadores se conviertan en lo mismo que ellos son, pues que no suceda, porque si eso sucede, entonces vamos a perder la capacidad que tiene la propia organización de transformarse. Entonces, el líder de innovación es el ingrediente que distingue a las organizaciones innovadoras, y que simplemente teniendo gente que es innovadora, teniendo métodos, teniendo conocimiento, herramientas que permiten innovar, no es suficiente para que pueda esto subsistir, ¿sí? Puede ser que sucedan ejercicios de innovación, pero estos ejercicios no van a permitir que se convierta en una organización que sea sostenible, ¿sí? Entonces, el líder de innovación es una persona que reta el sistema, ¿sí? Él está convencido de que tenemos que innovar. No necesariamente esta persona es innovadora, puede ser o no puede no serlo, no importa. Lo importante es que esta persona pueda contener la resistencia que hay alrededor de los innovadores. Protege a los innovadores. Busca que los innovadores estén haciendo ese trabajo de identificar nuevas formas, de generar patentes y eventualmente aplicarlas, tratar de explorar, generar prototipos, lo que sea, para poder eventualmente generar nuevas reflexiones que permitan identificar hacia dónde se tiene que abrir el mercado y generar nuevas propuestas para los clientes, ¿no? Confronta el líder de innovación, confronta al resto de la organización para poder demostrar que no importa que estos señores
ser identificados como seres extraños que están ahí en la organización, que están generando ideas totalmente fuera de lo que el resto de la organización está generando, pero él está buscando que a estos cuates no me les hagan nada. ¿Sí? El líder de innovación decide qué es lo que vale. ¿Sí? No puede haber una organización innovadora si no se toman las decisiones adecuadas para que sean innovadoras. Es decir, las personas que dirigen las organizaciones, un líder de innovación, él decide qué se permite y qué no se permite. Si se permite trabajar en proyectos que no tengan que ver con algo que sea un producto que está ahorita vendiéndose en la calle. Si permite que la gente pueda compartir ideas de forma continua más allá del trabajo que hace. Si permite que puedan existir ejercicios de innovación que les permitan explorar a la organización diferentes alternativas de qué otros productos pueden ser los que puedan traer el beneficio económico que está buscando. ¿No? El líder de innovación es el que permite que entonces se empiece a modificar la forma como se comporta la gente para que entonces los comportamientos que empiecen a generar pues puedan generar algo que va más allá, que es un ejercicio de innovación que genera un nuevo producto, sino que es precisamente la cultura de una organización. Entonces, los ingredientes que vemos aquí y líderes de innovación en el extremo, digamos, porque puede ser cualquier persona un líder de innovación, pues aquí vemos algunos ejemplos de ellos. Seguramente conocen a Elon Musk, seguramente conocen el responsable, el dueño de Tesla, a Bezos, que es el dueño de Amazon, ¿sí? Facebook con Zuckerberg. Entonces, hay gente que ha sido, ellos no nada más son líderes de innovación, ellos son visionarios y además son, digamos, negociadores muy astutos que han permitido llegar a donde están, ¿no? Pero ese es el perfil que deben de tener. Son personas que tienen que proteger, son personas que son un poco extrañas al resto de la gente que está ahí, porque ellos creen en que haciendo las cosas completamente diferentes, no les asusta que la gente haga las cosas diferentes, van a permitir que esto se mueva. Si no existe esta persona en una organización, no va a poder perdurar la innovación, ¿sí? Y es importante que cuando nosotros entremos a trabajar con diferentes empresas, con organizaciones, realmente tengamos claro que tiene que haber un líder de innovación en esa organización para que lo que hagamos no sea algo que pueda ser un fruto que no caiga en tierra fértil, ¿sí? El líder de innovación busca hacer perdurar la innovación, ¿sí? El verdadero líder de innovación. Y este líder busca perdurar la innovación haciendo dos cosas, si lo hace bien, si hace bien su trabajo. Uno es crear cultura, y si la cultura llega a ser tan sólida y tan fuerte que permite seguir creciendo y de alguna manera fomentar que pueda generar este cambio de mentalidad en la organización, pues que genere ecosistemas, ¿sí? Entonces, cultura de innovación y ecosistemas de innovación. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, la cultura, cuando hablamos de cultura, es que hablamos de creencias, ¿sí? De cosas que se permiten. Es lo que un grupo social en un momento dado, en un lugar y en un momento en el tiempo, puede de alguna manera coincidir con el resto de la gente que esté en ese grupo social. Tenemos culturas de innovación muy características que son icónicas, pero no necesariamente significa que sí tienen que ser, ¿no? Tenemos la cultura, por ejemplo, de Google, donde pues puede parecer esto un jardín de juegos, ¿sí? Donde se nota que existe mucha libertad para hacer muchas cosas, donde facilitan tener esquemas de convivencia en el trabajo completamente diferentes a los que normalmente se tienen y donde tienen esquemas y reglas, han tomado decisiones los que lideran estas organizaciones para poder tener interacciones humanas diferentes a las que existen en cualquier empresa que nosotros estamos acostumbrados a ir. Existen reglas en todas las empresas, existen procesos, existen métodos y normalmente esperan que nosotros los sigamos para poder generar una cultura, ¿sí? Que es el entendimiento dentro de ese grupo social de cómo se hacen las cosas y cómo tienen que hacerse. Existe una muy interesante que es la de Netflix,
donde su cultura tiene que ver con este enunciado de las reglas que no hay reglas, ¿sí? Y es un lugar, por ejemplo, donde existe un libro donde habla de la cultura de Netflix y pueden encontrar ahí algunas cosas tan impresionantes como que pues puedes tomar las vacaciones que tú quieras durante tu año, ¿no? Puedes trabajar de donde quieras, que esto ya no es algo sorprendente, es muy común, pero puedes, por ejemplo, viajar de viaje de trabajo, y pedir que te reembolsen el dinero como tú quieras sin hacer ningún reporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones en esa organización que permiten pensar que si eso sucede, va a representar cierta calidad en las personas, que si alguno falta eso, pues toman acciones con esa persona tal vez, pero no por eso van a generar reglas que de alguna manera van a limitar a todos los demás. Entonces, Netflix, no sé si ustedes lo sepan, pero anteriormente, hace algunos años, me tocó vivirlo cuando viví en Estados Unidos, pues Netflix era una compañía que te mandaba CDs, ¿sí? DVDs, y te los mandaba por correo así, del cartero llega y te lo da y tú lo regresabas y lo echabas al buzón y se regresaba y eventualmente ya te descontaban el crédito que tenías, ¿no? Y evolucionó al grado que convirtió la interacción con las salas con los lugares de entretenimiento en películas, en series, al grado que en este momento de tanto cambio extraño en el mundo, inclusive ha reemplazado a los cines, ¿no? No solamente reemplazó a los videos, no solamente reemplazó a los DVDs, reemplazó también a los cines actualmente, ¿no? Entonces, esta flexibilidad y el crear este entendimiento de cómo es que se hacen las cosas aquí, puede ser posible que sea tan flexible como lo tiene Netflix. Entonces, el tener una empresa innovadora o no, que sea sostenible, no depende del conocimiento que tenga la empresa, no depende de las personas que están haciendo las tecnologías o la innovación, depende de las personas que están tomando las decisiones para ver qué se permite y qué no se permite, ¿sí? Si yo digo, no, pues esto para mí es increíble, imposible de pensar, ¿cómo es posible que no van a tener reglas, me van a robar el dinero, se van a ir de viaje? Pues entonces empieza a limitar y esa limitación es que empiezas a generar, que son todos estas reglas que existen alrededor, generan comportamientos, que al final los comportamientos de la gente van a generar resultados y estos resultados pues, van a tener cierto impacto y cierta expectativa desde la innovación o no la innovación. Ahora, una cultura sólida puede crear ecosistemas, ¿sí? Y esto tiene que ver con que un ecosistema pues es una interconexión con diferentes elementos que permiten hacer que alrededor de un tema específico pueda haber múltiples manifestaciones de culturas que van a generar continuamente esa máquina de innovación. Esta es la expresión más alta, digamos, a donde un líder de innovación puede llegar para poder generar innovaciones continuas, ¿no? Hay países completos, por ejemplo, Finlandia es uno de ellos, donde su producción de ellos no es como aquí en México, ¿no? Aquí nosotros basamos mucho nuestra economía en la manufactura. Ellos manufacturan innovaciones. Pues tienen máquinas, el concepto precisamente de célula de innovación viene precisamente de un concepto que existe en Finlandia, y de ahí lo trajimos, de hecho, para poder generar esta interdisciplinaridad que permita generar productos de innovación comercializables que eventualmente puedan ser explotados en cualquier mercado. Finlandia lo que hace es que ellos generan empresas o soluciones de empresas fuera de su país, porque su país es un mercado de 5 millones, evidentemente no es un mercado para nada. Entonces se van al mundo y generan las innovaciones que requiere el mundo, ¿no? En todas partes, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo muy claro, Singapur también, es otro país donde el país como tal, nosotros conocemos el concepto de Smart Cities, las ciudades inteligentes. Bueno, Singapur es el único Smart Country. Es un país que está totalmente basado en tecnología, donde facilita las interacciones humanas en un continuo ir y venir de diferentes alternativas que presentan la posibilidad de innovaciones, ¿no?
Ellos han declarado, por ejemplo, el único país que como tal se presta para que sea un país, una pista de prueba, el propio país, para los vehículos autónomos. Entonces, ahí está corriendo mucha experimentación de vehículos autónomos, que precisamente todo esto provoca la serie de decisiones que han tomado para poder llegar a estar en donde están, que les permita generar un ecosistema fértil, generando muchísimas innovaciones, que esto permite también que traiga un beneficio muy fuerte. Es uno de los países donde la calidad de vida es de las más altas que existen, siendo este país inclusive una dictadura, ¿sí? La gente que está dentro de Singapur es de la gente que se considera más feliz dentro de los índices que existen en el mundo, ¿no? Entonces, esta es la posibilidad que existe, ¿no? Entonces, cuando nosotros interactuemos con empresas, cuando nosotros nos sentemos para discutir cuáles son las posibilidades que existen de innovación o que yo puedo traer de innovación para esta empresa, tratemos de pensar en algo mucho más profundo, ¿sí? Y no nada más en el ejercicio que vamos a hacer de innovación. ¿De qué manera podemos nosotros hacer que esta empresa se convierta innovadora? En una empresa innovadora, que este esfuerzo que quede aquí no sea como decían las abuelitas de nuestras abuelitas tal vez, una llamarada de petate, es decir, que algo que sucede una vez y ya se acaba y ya nunca vuelve a pasar, sino que sea algo que pueda perdurar. Y para esto tenemos que saber que deben de existir los líderes de innovación y tenemos que habilitar a los líderes de innovación. Ustedes pueden ser un líder de innovación, ustedes pueden llegar a tener ese entendimiento y pueden tener las habilidades que va a permitir que donde ustedes estén se pueda generar realmente ese impulso de la innovación hacia las organizaciones en las que ustedes puedan interactuar con sus temas de innovación. Entonces, brevemente, para poder platicar, porque quiero que esto sea una plática. Las ideas no son nada si no se ejecutan, ¿sí? O sea, si tenemos nosotros patentes y la tenemos guardada ahí, y esto sucede mucho en México por ignorancia, y muchos profesores así lo viven, ellos generan patentes y las tienen guardadas y creen que esto les va a dar a sus hijos la herencia que no pueden generarle en vida y que eso les va a permitir abrirles el campo para convertirse en multimillonarios, lo cual es totalmente falso si no lo convierten en algo, ¿sí? La patente como tal es un derecho, no es nada más que un derecho, y es importante que eso se convierta en un producto. Entonces, si no se ejecuta, pues una idea no es nada, ¿no? Podemos hacer un ejercicio sin problema y generar una cantidad brutal de ideas y potenciales de negocios en menos de una hora, ¿sí? Pero eso no importa, tenemos capacidad pensante, ¿sí? Lo que importa es, tenemos que convertirlas en un beneficio, en algo que traiga beneficio, y eso es lo que hace la innovación. La innovación trae prosperidad, trae riqueza, trae satisfacción económica y genera una mejora competitiva en quien la tenga. Los innovadores necesitan líderes de innovación. Un innovador solo, como tal, está condenado tal vez a morir, a menos de que, es decir, no literalmente, pues, pero está solo en su esfuerzo y no va a poder hacer que el producto de su conocimiento pueda generar un beneficio que le permita progresar y prosperar a él. Necesita tener líderes de innovación. Recuerden, líder de innovación no necesariamente es una persona innovadora, es una persona que cree y que va a asegurar de que le da protección a estos innovadores, ¿no? Si no existe líder de innovación y tú quieres innovar, aguas, porque puede ser que no sea el mejor lugar para poder hacerlo y de forma natural vas a ser rechazado y de forma natural vas a tener que tomar decisiones si te quedas o no te quedas donde estás ahí. Los líderes de innovación generan culturas y las culturas trascienden a los líderes, ¿sí? Una vez que se generó una cultura, si el líder ya no está, la cultura va a funcionar por sí sola. Existen ya los componentes ahí, las creencias, las reglas, los entendidos que probablemente sean entendidos solamente tácitos, o sea, entendidos que solamente conocemos verbalmente, métodos, procesos, la infraestructura que existe alrededor está disponible y ya ha sido dispuesta para que pueda replicar ciertos comportamientos. Entonces, una vez que ya está puesto, van a darse los comportamientos por sí solos y esto va a permitir que entonces el líder de innovación ya salga de ahí
y ya se pueda ir en paz a donde tenga que irse y pueda continuar con su vida o no, y eventualmente la cultura sobrevive al líder de innovación. Las culturas eventualmente se convierten en ecosistemas, ¿sí? Y un ecosistema permite interconectar todos los elementos que necesitan para poder generar este ambiente fértil, donde se pueden dar inclusive múltiples culturas, múltiples creencias, múltiples formas de hacer las cosas que permitan generar una máquina de innovación, ¿sí? Los ecosistemas interconectan todo. Y esto es a partir de las culturas que existen. El líder innovador requiere de innovadores, tanto como los innovadores requieren de líderes, ¿sí? Entonces, es una relación simbiótica donde un líder innovador que no tiene gente que esté innovando porque no ha tomado las decisiones adecuadas, porque no se siente seguro para poder cambiar las reglas, porque no permite comportamientos que probablemente salgan del esquema tradicional que se ha manejado en la empresa, pues no va a tener innovación, ¿sí? Y no va a tener innovadores que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, es una relación que existe y que requiere que de alguna manera definamos ese rol y que nos demos cuenta que este rol existe para poder generar organizaciones que realmente continúen así. Nosotros, al tomar decisiones, cuando nos dimos cuenta de esta situación, que el tema que teníamos no era un tema de que nos hacían falta conocimientos de metodologías de innovación, no era un tema que nos hacía falta conocimientos técnicos y tecnológicos para crear tecnología. Lo que nos hacía falta era tomar las decisiones adecuadas para que los comportamientos pudieran producir esas innovaciones. Y entonces empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar brutalmente al grado de que creamos unos centros de investigación muy icónicos. Uno está en Guadalajara, en Santa Anita, de Continental. Fue el primero que creamos. Y el segundo, bueno, el primero es el tradicional. Después abrimos Santa Anita y después abrimos Querétaro. Y en estos centros se llegó a generar una cantidad de innovaciones que hacía que nosotros fuéramos la referencia en México, que hacía que dentro de Continental fuéramos la referencia mundial de cómo es que debe de generar innovación un centro y que pudiera entonces permitir a la empresa evolucionar para poder ser una empresa que generara mucho más continuamente innovaciones y no solamente respondiera a lo que le pidieran los clientes. Y aquí es muy sencillo. O sea, el dilema creo que se van a enfrentar continuamente. El dilema van a tener que ustedes que vivirlo y eventualmente tomar una decisión de qué es lo que ustedes quieren ser. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Tú quieres ser el facilitador, el innovador o el líder innovador? Y lo que tú respondas a partir de esto va a definir mucho el impacto que vas a tener dentro de la organización, siempre y cuando estés totalmente comprometido con eso que quieres ser. Entonces, no basta ser innovador. Tenemos que asegurarnos de que tenemos la capacidad de poder nosotros transformarnos en ese líder innovador o de que necesitamos tener dentro de la empresa un terreno fértil soportado por un líder innovador. Si no existe ese líder innovador, esa persona que tenga esa capacidad de poder contener las resistencias que hay alrededor, nuestros esfuerzos de innovación van a ser infértiles y probablemente solamente sucedan esa vez y nunca más se vuelvan a repetir. Entonces, cuestiónate si esta es la organización en la que tú quieres estar. ¿Sí? Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, quisiera entender si existe alguna reflexión alrededor de esto. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, te agradecemos muchísimo. Sumamente interesante y reflexiva. Pues ahora sí, chicos, quedan abiertos los micrófonos para que puedan realizar sus preguntas. Y también al finalizar voy a leer las preguntas que tenemos en el chat de Facebook. Tenemos preguntas en Facebook.
bueno, son también comentarios. Diana Rodríguez da el comentario que muy potente mensaje. Muchas gracias, Jorge. Saludos. También hace una pregunta. ¿Qué tan relevante es que el líder de innovación tenga un puesto de gerencia? Yo creo que más que tenga una posición, debe tener suficiente, ¿cómo llamarlo?, valentía y de alguna manera capacidad de enfrentarse, de confrontar, para poder buscar convencer de qué es lo correcto que se tiene que hacer, ¿no? Yo he conocido gente que tiene ese rol o que normalmente este rol es natural, tiene que ver más con la personalidad que con la posición. Ayuda a la posición, sin duda. En mi caso, cuando yo era responsable del centro, yo era el líder de innovación como tal. Pero hay gente que estaba en otras organizaciones donde ellos ni siquiera tenían gerencia, ¿no? Simplemente tenían la capacidad de poder argumentar adecuadamente ante la gerencia de cómo esto pudiera traer un beneficio, ¿no? Entonces, y eventualmente fueron gerentes, ¿sí? Entonces, como que es una consecuencia también, porque eventualmente esto genera un entendimiento de todo el valor que trae y les dan más responsabilidad para que puedan, ya una vez cambiando la organización, permitir que puedan extender su área de influencia para poder impactar la organización. Entonces, ayuda, pues, que tengan una responsabilidad donde puedan interactuar, pero lo que más ayuda es que tengan, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Que tengan los pantalones para poder enfrentarse con gente que considera que tiene una posición de poder y que probablemente también sean los que se resisten, ¿sí? Más que la jerarquía requiere valentía. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Alonso Vivar en el chat. Dice, ¿para Continental fue algún impedimento el costo de las patentes? ¿Cómo fue que lograron cubrir ese requerimiento? En realidad, el costo, ahorita hay un montón de alternativas para poder trabajar con patentes. Nosotros hicimos un ecosistema, finalmente impactamos en el ecosistema de una manera muy fuerte, y estando en ese momento aquí en Guadalajara, el ecosistema se extendió hacia inclusive las instancias del gobierno que pueden provocar que existan ayudas para emprendedores. Y lo que hicimos nosotros es que interactuamos con el gobierno para poder permitir que ellos crearan un programa donde el programa era pagar la patente como tal, ¿sí? Pero la patente, como lo saben y como les digo, no es más que un derecho. Y un derecho no te va a dar dinero si no lo ejerces. Y para poder ejercerlo, tienes que contratar abogados que seguramente te van a dejar sin dinero. Entonces, es más un tema de seguridad al tener una idea que otra cosa, ¿no? Entonces, no se estresen si pueden o no pueden manejar las patentes. Más para darles una idea, nosotros generábamos cada año cerca de 300 invenciones. De esas 300 invenciones, algunas las registrábamos, porque puedes hacer un registro que no te cuesta casi nada de dinero. Y este registro puede convertirse en patente o no, ¿sí? Si haces el registro, se hace público, y muchas veces no queremos que se haga público cómo hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, la patente no necesariamente es la solución. Algunas veces, la mayor de las veces, las preferimos guardar como secreto, explotarlo, y eventualmente, si vemos que existe ya competencia real, entonces poder buscar patentar para proteger, porque nosotros tenemos la capacidad de tener abogados que puedan enfrentar a otra empresa. Entonces, la patente no te da nada si no ejerces el derecho. No te da más que un derecho. Y un derecho se ejerce o no se ejerce. Entonces, como tal, creo que es algo que no necesariamente tiene que ser, está sobrevalorado desde mi perspectiva, porque de esos 300 invenciones que generamos nosotros, probablemente el 10% solamente lo patentábamos. El resto lo dejábamos como secreto, porque a partir de eso queríamos nosotros que no se enteraran, que no se abriera,
que nos dieran cuenta cómo hacíamos cosas para permitir nosotros desarrollar nuestra tecnología que permitiera avanzar, ¿no? Entonces, pues, puede ser algo que de alguna manera no necesariamente se considera como un requerimiento como tal. Tienes que evaluar, el tema de patentes es otro tema que también se tiene que discutir de alguna manera más profundamente. Pero tienes que evaluar para qué quieres usar la patente. Y la patente como tal, como papel que tienes, no va a hacer que el competidor deje de competir, no va a hacer que el competidor deje de vender. Si quiere, él puede revisar tu patente y hacer que se replique lo que está pasando ahí e infringirla, porque para que tú puedas hacer el derecho de la patente tienes que contratar a alguien que pueda ir atrás de eso y hacer una demanda y correr un proceso legal que necesariamente va a requerir mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, no se estresen tanto con ese tema de patentes. Muchas veces es nada más un tema de capacidad competitiva para demostrar y para tratar de jalar la atención de otros. Nosotros no somos una compañía que hace un ataque con patentes. Lo que hacemos es que demostrar cuando alguien está infringiendo alguna de nuestras tecnologías, nosotros vamos con ellos y decimos, a ver, estás infringiendo esta tecnología, yo tengo estas patentes, como son muchísimas, seguramente hay alguna que tú estás infringiendo también, entonces vamos llegando a un acuerdo para no irnos a cortes y eventualmente tener que utilizar el derecho. Y normalmente se llegan a acuerdos, ¿no? Entonces, no es un requisito como tal, ¿sí? Muchas veces hasta vale la pena ni siquiera patentar. Entonces, no lo tomen como tal. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otro comentario. Dice Valeria Renata, ¿el líder innovador debe tener formación académica relacionada o puede venir de cualquier otro lado? Bueno, el líder innovador debe de entender el impacto de la innovación y debe de asegurar que la organización pueda replicar continuamente este impacto a partir de las decisiones que se toman, ¿no? Y la única formación que requiere el líder innovador es, pues eso, el saber que las ventajas competitivas, una manera de ganarlas es a través de la innovación, valorar esa parte y eventualmente tener la capacidad de enfrentar todas las situaciones que se antojan desagradables por asegurar que se resista, digamos, esta inercia de mantener las cosas como son. Entonces, como tal, no existe una formación. Es, como lo mencionaba, es una persona que simplemente es suficientemente valiente y tiene la capacidad para poder convencer, persuadir a la gente en la organización que le permita hacer que los innovadores puedan trabajar, puedan hacer su chamba, que es crear estas ideas, eventualmente crear los prototipos, sacarlos al mercado, hacer pruebas, aprender y eventualmente convertirlos en algo que se va a comercializar. Entonces, como tal, no existe un requerimiento académico o ninguna formación que tenga que ver con el tema de qué se necesita para ser líder innovador. En mi caso, pues mi formación ha sido muy amplia al respecto del tema de innovación. Y simplemente lo que tiene que saber es valorar el beneficio de la innovación. Como les digo, tener esa valentía, porque mucho de lo que puede pasar, y creo que eso sí puede pasar, es que cuando el líder de innovación se enfrenta a la resistencia, pues puede ser que la resistencia sea más fuerte en la dirección opuesta y eventualmente el que sea expulsado de la organización, pues es el líder de innovación, ¿sí? Y no está mal, finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería el espacio donde puedes encontrar tu plenitud profesional si no te permiten moverte en esa dirección, ¿sí? Entonces, muchas veces, y eso tal vez no llegamos a valorar hasta que ya pasa el tiempo, muchas veces es mejor dejar ciertas organizaciones que estar viviendo en un entorno que no te genera satisfacción profesional, ¿sí? Y un líder innovador le decimos que es un animal diferente a todos los demás. Y esto hace que entonces que tenga la capacidad de
de ver las cosas totalmente diferente y no va a ser feliz en su entorno laboral si no está generando esta transformación. Entonces, a veces es mejor salirte de ese entorno donde no se puede y encontrar un entorno donde sí puedas. No todos los lugares son para innovar. Eso es una realidad. Y no podemos convertir a todas las organizaciones en organizaciones innovadoras. Y eso es algo que tenemos que reconocer también. Muy bien. Tenemos una pregunta en Facebook. Primero que nada, hola, muchas gracias por la plática. La innovación es lo que se necesita para crecer y competir. Se ve que tiene muchísima experiencia en su ámbito. Agradezco esta plática. Y aquí está la pregunta. ¿En esta pandemia ha crecido o ha disminuido la innovación? Muy interesante pregunta, porque algo que yo siempre he valorado mucho es los momentos de incertidumbre. ¿Sí? Normalmente en un momento de incertidumbre, dado que esa incertidumbre se generó por condiciones externas a la empresa, la empresa se atreve a probar alternativas porque no entiende cómo puede salir de esas condiciones que de repente la llevaron a un punto donde ya lo normal no funciona. Estamos viviendo un momento de incertidumbre en la humanidad tremendo, como yo creo nunca nos había tocado vivirlo a los que estamos vivos aquí. Y eso como tal para mí es un ingrediente completamente necesario para poder ser muy insistentes en el tema de innovación. ¿Sí? Es la gran oportunidad de innovación. Si lo medimos como parte de los indicadores normales de innovación, probablemente no se esté generando tanta, pero debemos de tomar en cuenta que la realidad en la que se generaban esos indicadores de innovación no representa la realidad en la que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Entonces los indicadores como tal ya no necesariamente reflejan lo mismo. Lo que sí tenemos que ver es que existe una cantidad brutal de condiciones que han cambiado y que entonces nos deben de permitir buscar la manera de cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Estaba leyendo un reportaje muy interesante que hablaba sobre la cantidad de empleos que tienen que cambiar debido a la pandemia. ¿Sí? Y cómo es que muchos empleos que existen y que han existido probablemente se descontinúen para siempre. ¿Sí? Porque la gran oportunidad para poder llegar a proponer algo que permita seguir funcionando en la economía se está dando en este momento y está provocando que, quieras o no, se transforme tu entorno a algo que te permita llevar alimento a tu mesa. Porque si no lo llevas, entonces, si sigues haciendo lo mismo, no lo vas a poder llevar. Entonces tienes que cambiar de forma natural. Las personas que no pensaban que la innovación era algo posible tienen que estar ya pensando en innovación. ¿No? Este es el gran momento de la innovación. Un momento como este que vivimos de alta incertidumbre son los momentos más apreciados para la gente que buscamos hacer innovación, para crear esa reflexión, esa experimentación que probablemente anteriormente nunca hubiéramos pensado que podría pasar. ¿No? Un ejemplo, hace un año, nosotros en Continental presumíamos así como con bombo en platillo de que nosotros permitíamos a la gente 2 días al mes trabajar desde su casa. ¿Sí? Era así como que, es una de las grandes prestaciones que tiene una empresa como Continental. ¿No? En menos de un mes, eso se volvió ridículo. ¿Sí? Y la gente que no se atrevía a hacer eso, no se atrevía a tener 2 días, permitirle 2 días a sus empleados que trabajaban desde casa, pues ahora tuvieron que hacer algo que nunca hubieran pensado que querían, que es precisamente permitirles que trabajen desde casa, porque si no, no generan nada. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que suceden cuando hay alta incertidumbre. Cosas que pensabas que eran imposibles para ti, o para tu empresa, o para la organización en la que estás atendiendo, se lo van a permitir hacer. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar las cosas. Entienden que todo cambió y tienen que estar experimentando para poder llegar a eso. Entonces, la innovación, parte de la innovación, tiene que ver con la experimentación, con esta parte de novedad. ¿No? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros traer más de esto
pues es el momento adecuado. ¿Sí? Yo siento que no está contabilizado este momento, pero seguramente la innovación del ser humano es la que está generando ahorita cambios tan brutales que aunque desaparezca el virus del el coronavirus, no vamos a regresar a hacer las cosas como eran anteriormente. Muchas cosas van a desaparecer. Y es precisamente porque la innovación se desplegó al grado de que optimizó y cambió la forma de hacer las cosas para poder ahora tener una nueva manera de hacerlo. Gracias, Jorge. Yo tengo una pregunta personal. Digo, el tema del líder de innovación es algo que para mí representa como una paradoja, digamos, ¿no? Porque es alguien que va a diseñar o que va a defender, como bien tú dices, y a proteger la cultura y a fomentarla y de innovación, pero al mismo tiempo está en un ambiente que no es propicio para ello, ¿no? Muy probablemente. Y que todas las probabilidades están en su contra a veces, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves esa paradoja de lo necesitamos, pero no le ponemos atención, ¿no? Y no es importante. Y obviamente él debería de ser, como tú bien dices, la primera barrera de defensa para decir, sí, esto es importante, ¿no? ¿Cómo un líder de innovación o como alguien que ahorita nos está escuchando y que quiere ser un líder de innovación, o sea, qué consejos le das para poder ser esa barrera en ese ambiente tan paradójico en donde la empresa no se da cuenta que es importante, pero él es la primera línea de defensa de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué deberías de hacer? O sea, más allá de ciertas actitudes y habilidades que tienes, ya en cuestiones de tácticas y estrategias, ¿qué recomendarías tú, Jorge? Porque tú has tenido ese rol también y tú buscas gente que tenga ese perfil, ¿no? Exacto. Muy buena pregunta, Marco, porque es una situación compleja y algo que ayuda mucho en estos casos es encontrar esos aliados que probablemente estén buscando otra cosa diferente, pero que a partir de lo que tú les propongas ellos van a tener ese beneficio que estás buscando. Entonces es importante que el líder de innovación tenga esta habilidad de comunicarse y de conocer qué es lo que se requiere alrededor, porque mucho de lo que es la tarea del líder de innovación es unir conciencias, ¿sí? A partir de lo que yo proponga, probablemente no va a ser necesariamente como yo lo quiero exactamente, ¿sí? Y puedo hacer ciertas flexibilizaciones, porque yo sé que si le entrego esto que está buscando esta persona, que de alguna manera tiene cierta influencia entre lo que me permita hacer o no, me va a facilitar el camino. Hay una cosa que se llama stakeholder analysis. Es el análisis de los involucrados en un tema, ¿no? Entonces, si tú quieres mover un tema, hablando de metodologías que pedías, Marcos, si tú quieres mover un tema, tienes que identificar quiénes están alrededor con respecto a este tema, en su posición de poder y su posición de interés. Si la persona tiene alto poder y alto interés de que lo que tú le vas a proponer no se dé, tienes que gestionarlo. Tienes que entonces identificar de qué manera te alías con él y le entregas a él algo que está buscando, ¿sí? Nadie hace nada por nada, ¿sí? Todos hacemos algo a cambio de alguna otra cosa. Entonces tenemos que entender qué posición tiene estas personas en esta matriz, una matriz de 4x4, digamos, que es poder contra interés. De tal manera que hay gente que tiene poder pero no tiene interés, entonces ni te preocupes por ellos. Hay gente que tiene interés de que no sucedan las cosas, pero no tiene poder, ni te preocupes por ellos tampoco, ¿no? Que hablen lo que digan. Tú debes tener mucha resiliencia. Hay gente que tiene poder y que tiene interés, entonces tienes que tratarlo. Hay gente que tiene interés, pero no necesariamente tiene poder, pero tal vez tiene influencia. Entonces también tienes que apoyarte de todo esto, ¿no? Entonces, esta es una forma muy, muy común de enfrentar este tipo de situaciones para poder hacer que las cosas empujen, porque muchas veces no basta que nosotros creamos. Creo que el líder de innovación sí tiene que ser muy resiliente, tiene que creer en lo que está haciendo para poder encontrar dentro de esta confusión las estrategias adecuadas para abordar a los diferentes actores que van a permitir que avance o no una iniciativa así, ¿sí? Hacer esta gestión. Yo recuerdo cuando decidimos, porque yo comencé en esa compañía en la parte de manufactura. Cuando yo comencé no había R&D, no había investigación y desarrollo aquí en México, ¿no? Lo único que había aquí en México era manufactura.
Y llegó un momento en que dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, 2 personas dijimos, ¿por qué no hay investigación y desarrollo en México? ¿Sí? O sea, de que podemos hacerlo y hay que buscar hacerlo. ¿Sí? 2 personas. Mientras que el resto de la organización, digamos unas 100,000 personas, estaban convencidas que no se podía hacer investigación y desarrollo, porque esa era la normalidad en ese momento. ¿No? Evidentemente hubo mucho que gestionar, mucho que discutir con diferentes personas, buscar que se tratara de empujar, convencer y eventualmente estar en el punto de decisión donde ya no eran 2 personas, ahora eran 4. Y sucede que una de estas pues tenía un poder de decisión alto, ¿no? Y de esa manera vas infectando al resto, ¿no? Ahorita no hay quien cuestione aquí en México, en el mundo de Continental, que somos 240,000 personas en el mundo, no hay quien cuestione que en México se puede hacer investigación y desarrollo. Pero todo empezó con un par de personas, ¿sí? Que estaban en contra de todo el resto. Entonces, nosotros por ser tan persistentes, por tener tan fuerte nuestras creencias en que esto era posible, a pesar de que todo nos indicara que no era posible, fue que logramos convertir y transformar esta organización en lo que es ahora. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Me gusta mucho. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos muchísimo y la forma en la que queremos agradecerte es a través de un reconocimiento con mucho cariño. Voy a compartir mi pantalla y voy a dar lectura. Pues, Jorge, se te otorga el reconocimiento a Jorge Antonio Vázquez Murillo por su destacada participación al impartir la plática, el ingrediente esencial que hace a un grupo innovador en los jueves rompemoldes de la comunidad Talento I, en el Centro de Innovación Especializado en Internet Industrial de las Cosas. Reconoce su liderazgo y desempeño por promover la innovación entre jóvenes universitarios el 8 de abril, firmado por nuestro director Marcos Abarca. Así que, Jorge, te agradecemos muchísimo. Esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en Talento IMX para que pues lo puedan visitar los que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Y también es importante mencionar que el próximo 22 de abril vamos a tener a Diana Rodríguez con la plática Lo que nadie te ha dicho de la innovación. Así que, pues, muchísimas gracias. Berenice, Marcos y Excel, un gusto platicar. Simplemente platicar este tipo de cosas para mí ya es una satisfacción. Y pues les deseo el mejor éxito, ¿no? Ya saben que cuentan conmigo, ya saben que podemos explorar otras cosas. Hay mucho que compartir, hay mucho aprendizaje que hemos tenido a partir de los años. Y me da mucho gusto ver que esto esté siendo tan fructífero como este tipo de iniciativas que están llevando a cabo. Felicidades por eso. Gracias, Jorge. Y como te habíamos platicado anteriormente, te vamos a tomar la palabra. Tenemos algunas ideas que creo que te encantarían, ¿no? Entrarle con nosotros, porque democratizar el conocimiento es algo bien interesante, ¿no? Sobre todo en esta cuestión que nos apasiona mucho, que es la innovación. Entonces te vamos a invitar a muchas cosas que espero, pues no sea nada más una iniciativa de nosotros. Digo, ya platicaba yo contigo acerca de iniciativas en conjunto, ¿no? Incluso de manera personal, pero hoy tenemos muchas ideas que ya aquí muchas personas que nos están escuchando desde la comunidad Talento I, les daremos algunas noticias, pero de verdad estamos súper agradecidos de que toda tu experiencia nos haya motivado, influenciado y que todavía tengamos conexión con gente tan importante en el mundo de la innovación para nuestro país y ahora en tu rol cada vez más complejo a nivel global e continental. De verdad, muchísimas gracias y gracias al equipo por organizar estas sesiones y gracias a todos los que nos escuchan en la comunidad Talento I. Manténganse en contacto para poder tener acceso a personas tan talentosas como Jorge. Les mandamos un abrazo y gracias por estar por acá. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Un gusto, Marcos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Todo estuvo muy, muy bueno y te lo agradezco. Un gusto compartir con ustedes. Recuerden, somos transgresores, ¿no? Entonces,
nos va a costar trabajo, no hay que claudicar, hay que perdurar en esto. Gusto. Pues muchísimas gracias y pues damos por terminado esta sesión de Jueves Rompemoldes. Los esperamos el próximo 22 de abril. Así que muchas gracias. El reconocimiento te lo haré llegar a tu correo electrónico, Jorge. Que tengas excelente noche.